la cámara y largamos. Les voy requiriendo que cualquier consulta que tengan para hacer, por favor, estamos a disposición antes de comenzar la clase. No hay ninguna consulta, así que creo que podría comenzar. Bueno, en primer lugar quiero comentarles lo siguiente. Ayer estuve reunido con el decano de la facultad y me anticipó que hoy posiblemente en la reunión del Consejo Superior salga un documento, una resolución, que establezca de alguna manera los parámetros con los que se va a fijar la universidad para el próximo tiempo, por este tiempo por venir. No me auguró bajo ningún punto de vista la posibilidad de que se vuelva a abrir la facultad para las clases presenciales, ni siquiera para tomar exámenes, aun cuando eso estaría por terminar de analizarse. De todas formas, nos van a dejar a los responsables de cátedra a fin de definir el modo de evaluación que tendría la materia, y ante la falta de certeza sobre la posibilidad de tomar evaluaciones presenciales, estamos avanzando en la posibilidad de hacer evaluaciones por esta vía, es decir, por virtual, por internet. Con lo cual, nosotros seguramente el lunes le estaríamos comunicando por la página Moodle cuál sería el mecanismo. Lo que sí les puedo asegurar que en principio vamos a tomar todo lo que hace a la parte práctica para tratar de establecer la regularidad de quienes aprueben, y a partir de allí ver la posibilidad ya de tomar un examen teórico a los fines de que ustedes puedan promocionar la materia. Lo que le interese promocionarla, por supuesto, lo que estudie. Les comento además lo siguiente. Se me anticipó que se va a establecer el receso de invierno entre el 13 y el 27 de julio. Con lo cual, digamos que no nos queda demasiado tiempo, y entonces, a partir de esa situación, es que estamos pensando seriamente y les vamos anticipando que si es así, el primer parcial de parte práctica, que entraría hasta ejecución presupuestaria, es decir, el práctico número 8, si mal no recuerdo, todo lo que hace a organización, clasificadores presupuestarios, formulación y ejecución presupuestaria, se tomaría antes del receso, es decir, el 7, 8 o 10 de julio, porque el 9 es feriado, pero el 10 no sabemos si hay también feriado sándwich con el que muchas veces se determina directamente un feriado más. Por lo tanto, sería el martes 7 o el miércoles 8 de julio los días que podríamos estar tomando el primer parcial,
quedan aproximadamente 2 semanas, aproximadamente, con lo cual les pido que vayan estudiando toda la parte práctica de la primera parte, y sin descuidar la teoría, porque creo que la teoría tiene mucho que ver con la práctica, y si ustedes aprenden de alguna manera también la teoría, seguramente van a poder resolver de mejor forma los ejercicios prácticos. Ese sería el primer parcial. El segundo parcial, de la parte práctica, quedaría para después del receso, es decir, quedaría para el 27, 28 o 29 de julio. Ya le confirmaríamos nosotros previo al receso, de tal manera que ustedes puedan estudiar sin problema durante el receso para el segundo parcial, que ya incluiría todo lo que es esquema ahorro, inversión, financiamiento, programación financiera, contrataciones y contabilidad gubernamental, contabilidad integrada. Contador, Sí, el esquema ahorro, inversión, financiamiento también entraría en el segundo parcial, ¿no? sí, sí, Perfecto. sí. ¿Y el control de lectura sería antes de rendir el primer parcial? Lo que pasa es que si definimos a partir de lo que hoy salga en el Consejo Superior la toma de parciales ya formales y definitivos para regularizar la materia, no sé si vamos a estar en condiciones de hacer ese cuarto control de lectura, porque en principio estaba previsto para este fin de semana, en la medida en que yo terminara hoy la materia, y no la voy a poder terminar hoy, la voy a terminar recién el martes, cuando dicte municipio, y un final que le he preparado para hablar sobre ética pública. Con lo cual, digamos, el martes estaríamos terminando las clases. Por supuesto que el martes van a tener la confirmación ya de cómo va a ser la programación de las evaluaciones ya formales, parciales, concretamente, que lo haríamos por este mismo medio, ante la imposibilidad de que presencialmente se pueda establecer un mecanismo pronto para poder efectuar esas evaluaciones. Y lo que fundamentalmente la cátedra pretende, y que es lo que venimos impulsando desde que comenzamos este mecanismo de dictado de clases, que este cuatrimestre no se pierda. Y por esa razón entonces vamos a tomar esas evaluaciones a los fines de que ustedes puedan regularizar la materia, y luego los que quieran rendir el final teórico, promocionarla, y de esa forma entonces ya tendrían la materia aprobada. Todo esto en la medida en que ustedes estudien la materia. Y para esto, chicos, pónganse las pilas y tienen, fíjense, 2 semanas para el primer parcial, que ya lo tendrían que tener más o menos visto a esta altura del año, después de 3 meses de dar clase, 2 meses de dar clase, casi 3. El segundo parcial sería para después del receso, con lo cual tienen todo el receso de invierno para estudiar. Y el examen final teórico sería en agosto, con lo cual también les va a quedar un par de semanas para estudiar. Vamos a hacerlo de tal forma, escalonadamente, para que ustedes tengan el tiempo necesario para estudiar. Pero todo esto que hacemos, todo este esfuerzo que está haciendo la cátedra, que dicho sea de paso, es de las pocas que está haciendo el dictado total de la materia, subiendo las clases grabadas para que ustedes puedan tener, subiendo la placa de cada clase en PowerPoint, es decir, subiendo además documentos de toda índole para que ustedes puedan estudiar. Todo este esfuerzo requiere de un ida y vuelta. Esa vuelta de ustedes es el estudio, chicos. Es lo único que les pedimos, que estudien. También he gestionado, y creo que desde el lunes es posible que ya se habilite la biblioteca de la facultad para que ustedes puedan sacar libros, sobre todo sacarlos antes del receso, de tal manera que puedan tener durante el receso esos 15 días
los libros para estudiar. En todo caso, se pueden juntar de a 2, de a 3, si estudian juntos, a fin de que puedan contar con los libros y toda la bibliografía necesaria. De todas maneras, está la documentación con la que hemos subido a la página, donde pueden estudiar bastantes temas allí, y está también la posibilidad de acceder al libro de Achabayán, que es uno de los libros básicos, a través de Internet. Bueno. Profesor, hay preguntas. Sí. Bueno, entonces los parciales se rendirían de manera virtual, que bueno, y después, si los controles de lectura no suplantarían el examen teórico, o cómo serían los parciales teóricos. Si es un parcial teórico, 2, si se rinden también por la plataforma. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos a los exámenes, vamos a ver cómo hacemos los parciales prácticos. Vamos a recabar toda la información necesaria que haya sobre el tema y elegiremos el mejor mecanismo. Ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar. Ya le avisaremos de qué forma vamos a hacer las evaluaciones. Lo que sí me queda claro es que no hemos sido estrictos con el tema de la asistencia por razones de fuerza mayor, y que indudablemente de alguna manera le ha sido bastante elástica la posibilidad de ustedes para seguir estando regulares. Muchos ya, si hubieran sido presenciales, ya estarían libres por faltas. Pero no se confíen que esto va a resultarle sumamente fácil, digamos. No. Las evaluaciones van a ser lo suficiente como para que verdaderamente nosotros estemos seguros de que ustedes pueden pasar la materia. Y pasar la materia implica conocerla a la materia. Si no, no van a pasar. O sea, estudien, chicos. En eso es lo que más les puedo recomendar de mi parte. No sé si hay alguna otra consulta. No, qué bueno, que muchísimas gracias porque, bueno, por todo el material, y que, bueno, que ayudó mucho la cátedra, que no sea un año totalmente perdido. Y bueno. Perfecto. Sí, ha sido siempre nuestra intención. Yo le he manifestado, no solamente yo, digamos, toda la cátedra, todas las profesoras de trabajo práctico han venido conversando también con ustedes, aportándole, hemos dado las clases prácticamente en los horarios presenciales, han funcionado las 6 comisiones, se ha dado todas las clases teóricas y prácticas. Las prácticas ya creo que terminan esta semana también, y yo termino el martes. Y bueno, ahora quedan las evaluaciones. Y ahora queda también que ustedes estudien, y lo que vienen llevando la materia medianamente al día, bueno, van a poder reforzar sin duda el estudio, porque van a tener el tiempo necesario. Desde ya yo les diría, este fin de semana pónganse a estudiar parte práctica, desde la clase 1 de práctico hasta la 8. Vean todo lo que tengan que ver respecto a ese tema, porque quedan 2 semanas, y yo les voy a anunciar ya todo el panorama el lunes o martes. El martes en clase, el lunes probablemente por la página Moodle. Pero de todas formas, ya les anticipo que antes del receso se va a tomar el primer parcial. Si no, no nos dan los tiempos. Si dejamos los parciales para después del receso a todos, no nos dan los tiempos. O van a tener que rendir el primero y a los 4 o 5 días el segundo. Y no conviene. Conviene primero que ustedes rindan el primero antes del receso y les queden 2 semanas para estudiar el segundo parcial. Sí. Sí, bueno, y además preguntaron si sabe algo de los exámenes finales. No hay ninguna información sobre los exámenes finales. No sé cómo van a ser. Dice que se habilitaría en el mes de agosto posiblemente una mesa de examen presencial, donde, bueno, se respetaría todo un protocolo con turnos donde rendirían en el mayor de los casos oral. Nosotros tomamos oral, así que no sé si alguna materia que toman escrito
bueno, darán turnos, rendirán por abecedario, un día un grupo, otro día otro grupo, pero no está definido eso. Por lo menos no me avisaron respecto a ese tema. Perfecto, no hay más consultas. Bueno, ya para terminar el control, en la clase de hoy vamos a dar, en primer lugar, lo que es cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión, y en segunda parte, y la segunda parte, lo que es responsabilidad de los funcionarios públicos, ¿sí? Que es una derivación del control, es decir, que una consecuencia del control. Y con eso terminamos hoy lo que es control público, las 3 clases que habíamos previsto dar. El martes que viene vamos a dar municipio y, como les dije, una segunda parte donde vamos a ver ética pública. Bueno, la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión es un viejo instituto de la hacienda pública que tiene siglos de existencia, porque surgió de la misma forma en que surgió el presupuesto. Cuando se estableció el presupuesto como mecanismo de determinar el qué hacer con los fondos públicos, planificando todo para un ejercicio determinado, se estableció también, al mismo tiempo, que al cierre de ese ejercicio que comprendía ese presupuesto, debía confeccionarse una ejecución presupuestaria y el Ejecutivo rendirle cuenta al Legislativo de que si verdaderamente respetó lo establecido en el presupuesto y rendirle cuenta de los fondos, de la utilización de los fondos públicos por parte del Ejecutivo. Así surgió originalmente la cuenta general del ejercicio como un corolario del presupuesto, es decir, como la contraparte del presupuesto, que se hacía previo al ejercicio, y esta cuenta del ejercicio se hacía en forma posterior. El nombre que se le dio no representa demasiado lo que hoy significa, porque con la evolución del tiempo, la cuenta general del ejercicio dejó de ser tan solo una ejecución presupuestaria para convertirse en un conjunto de estados contables que de alguna manera representan el movimiento económico, financiero, patrimonial y presupuestario del Estado en general, donde el Ejecutivo le rinde al Poder Legislativo. ¿Por qué le rinde al Poder Legislativo? Porque es una manera de rendirle a los representantes del pueblo. No nos olvidemos que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, representan al pueblo de una sociedad, de un Estado, de una nación. Entonces, por esa razón es que el Ejecutivo le rinde a los representantes del pueblo lo que se ha hecho con los dineros públicos. ¿Y por qué se acomplejó tanto y dejó de ser tan solo el estado de ejecución presupuestaria? Porque, bueno, a comienzo del siglo XX, en los países anglosajones, y a mediados del siglo XX, concretamente en la década del 40, se creó la carrera de contador público nacional. Se creó científicamente y universitariamente el estudio de la contabilidad. Y dejó de ser, digamos, un aspecto más de lo económico o de la economía, para convertirse en una carrera concretamente que, bueno, adquirió la trascendencia de una profesión bastante significativa e importante. Y en su andar, la profesión de contador público, de ciencia económica en general, pero de contador público en particular, fue sancionando, fue estructurando una serie de normas para el ejercicio profesional, normas de orden contable, impositivo, normas de auditoría, normas de administración, pero las contables fundamentalmente, o las que tenían que ver con los estados contables que un ente cualquiera, público o privado, emite al cierre de un ejercicio, se fue acomplejando, se fueron determinando estados contables, una serie de estados contables
que de alguna manera muestran un panorama parcial, cada uno de ellos, de la situación general de la economía de un ente. Y de esa manera, entonces, en lugar del estado de ejecución presupuestaria, la cuenta general del ejercicio, cuenta de inversión, se convirtió en un conjunto de estados contables que muestran de diferente manera cuál es la situación patrimonial, presupuestaria, económica y financiera del Estado en general y de los distintos entes públicos en particular. Por eso hoy, la cuenta general del ejercicio, como es que se llama en la provincia, y lo designa así la Constitución provincial, o cuenta de inversión, como lo llama la Nación, y así lo designa la Constitución nacional, se ha convertido en un conjunto de estados contables, y ya no tan solo el estado de ejecución presupuestaria, como originalmente surgió a la vida institucional allá por el siglo XVIII. ¿Se entiende esto? Entonces, podemos definir hoy, y conforme a la recomendación técnica, del sector público número 1, que establece el marco conceptual contable para la administración pública, que la cuenta general del ejercicio, cuenta de inversión, es un documento público constituido por un conjunto de estados contables e información complementaria previsto para la rendición de cuenta que debe realizar el órgano ejecutivo al final del ejercicio ante el Parlamento. Su naturaleza es política y su conformación debe considerar a los destinatarios. Es instrumento que permite juzgar la gestión anual del administrador. El administrador es el Poder Ejecutivo. Esta es la definición que establece la recomendación técnica número 1 en el marco conceptual contable para la administración pública. Estas recomendaciones, como las resoluciones técnicas, son emitidas por la FAPSE, ¿verdad? A través, ¿no es cierto?, de las diferentes áreas de investigación que tiene el CECIP. Los órganos y organismos que intervienen en el tratamiento de la cuenta general del ejercicio, cuenta de inversión, son en particular 3. La Contaduría General, que es la que prepara todos los estados contables, es la que, como dijimos, conforme al sistema de contabilidad, recopila la información, la procesa, la registra y la expresa en informes y estados contables, y es entonces en esta última parte es precisamente la formulación de esos estados contables e informes contables lo que conforman esa cuenta general, que la emite la Contaduría General, tanto en provincia como en nación. Y participan en el control de todos esos estados contables la Auditoría General en los aspectos técnicos y el Poder Legislativo en los aspectos políticos. De esa manera, entonces, son los 3 órganos u organismos que intervienen en su tratamiento. El Poder Legislativo, a través de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuenta, que es la comisión, ¿se acuerdan que la clase pasada veíamos que trabaja con la Auditoría General de la Nación? Y también en la provincia existe en la Cámara, en el Poder Legislativo, en la legislatura, una comisión bicameral mixta revisora de cuenta, que también se encarga puntualmente de tratar en su comisión, emitir dictamen y luego ser tratado el análisis de la cuenta en el recinto en una sesión plenaria de toda la Cámara de Diputados primero y de la Cámara de Senadores luego. El contenido de la cuenta de inversión o cuenta general no lo establece la Constitución, que sí establece su funcionamiento, digamos, y tanto la nacional como la provincial lo fijan juntamente con el presupuesto, es decir, que el Congreso debe sancionar el presupuesto y debe evaluar y analizar la cuenta de inversión que presente el Poder Ejecutivo. Y en la provincia exactamente lo mismo. La legislatura debe
sancionar el presupuesto y evaluar también la cuenta general del ejercicio que prepara el Poder Ejecutivo Provincial. Pero el contenido, o sea, cuáles son los estados contables que componen la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión, no lo define la Constitución, lo define en general la ley que regula la materia de la hacienda pública en el estado respectivo. En Nación, venimos estudiando, ¿no es cierto?, que la ley es la 2456 de Administración Financiera Pública, de financiera y de control público, y es esa ley la que define el contenido de la cuenta de inversión nacional, ¿sí? Y establece, con una visión mucho más moderna, los estados contables que en general conocemos de la profesión y los estados más importantes que provienen del sector público. En la provincia de Salta, como es una ley vigente actualmente de contabilidad del año 57, como bien les vengo repitiendo desde que comenzamos el dictado de la materia, cada norma legal siempre expresa el tiempo en el que fue sancionada. Cuando se sancionó esa ley, no estaba el desarrollo que tiene hoy la profesión de contador público en el país. Por ende, no había un análisis más pormenorizado de los estados contables básicos y en general de la información contable y financiera que se prepara en los entes públicos y privados para mostrar el movimiento económico, financiero, patrimonial y presupuestario de un organismo determinado. Y por ende, el contenido que tiene la cuenta general del ejercicio de la provincia es mucho menos desarrollado técnicamente y procedimentalmente que el de la nación. Y así pasa en general con todas las provincias argentinas, donde de las 24 provincias, ya dijimos que 3 de ellas, La Pampa, Santa Cruz y Salta, son las únicas que han quedado con ley de contabilidad, mostrando el modelo que tiene más o menos Salta, repitiendo en esas otras 2 provincias. En cambio, el resto de las provincias que sancionó una ley de administración financiera después de la ley nacional, ha tomado mucho el modelo nacional, que además es el modelo que en realidad y en general la profesión en el área del sector público o la profesión, digamos, de quienes trabajan en la hacienda pública, han desarrollado de mejor manera en forma técnica. Profesor, Sí. ¿podría por favor repetir cuál es el nombre a nivel provincial y nacional? A nivel provincial se denomina Cuenta General del Ejercicio. Lo van a ver en la Constitución y lo van a ver en la Ley de Contabilidad. A nivel nacional se llama Cuenta de Inversión. Lo van a ver en la Nación y lo van a ver en la ley, en la Constitución Nacional, perdón, y lo van a ver en la Ley de Administración Financiera y Control 2456. Perfecto. Y a nivel provincial, el contenido se encuentra en la ley de contabilidad. Se encuentra en el artículo 50 de la Ley de Contabilidad, que ya la vamos a ver enseguida. ¿Sí? Acá están los artículos o la normativa aplicable que tenemos de la cuenta de inversión nacional, nivel nacional. Vamos a hablar de ella en primer lugar. En la Constitución Nacional, tanto el artículo 63 como el 75, inciso octavo, y el 85, tratan el tema de la cuenta de inversión. El 63, porque le da la preparación, digamos, de parte del Poder Ejecutivo, que es quien prepara la cuenta. El 75, donde están las atribuciones del Congreso, y que establece el examen, la evaluación de esa cuenta de inversión. Y el 85, donde está la participación de la auditoría, concretamente,
es el análisis técnico de la cuenta que le sirve de respaldo precisamente al Congreso o al Parlamento para evaluar la cuenta de inversión. En la ley 24.156 se encuentra tratado en el artículo 8, 24, 88, 91, 92 y 95. En todos esos artículos se menciona algo referido a la cuenta de inversión. Y en el decreto reglamentario, en los artículos 6, 45, 87 y 95. Normativa a la que los invito cordialmente a leerla para poder comprender de mejor forma su funcionamiento. Debe presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda. Es decir, que la semana que viene, 30 de junio del 2020, se debe presentar la cuenta de inversión del año 2019. El contenido que tiene la cuenta de inversión nacional lo establece el artículo 95 de la ley 24.156. Y son el estado de ejecución presupuestario o los estados de ejecución presupuestaria de toda la administración nacional. O sea, recordemos la composición de la Organización de la Hacienda Pública, que la administración nacional está compuesta por la administración central y organismos descentralizados. Entonces, esos estados de ejecución del presupuesto, tanto en gasto como en recursos, se presentan de la administración central y de los organismos descentralizados, y un consolidado general de todo lo que es entonces la administración nacional. Los estados de movimiento y situación del tesoro de la administración central. Este estado, que comprende toda la información que surge de la Tesorería General, va solamente de administración central. El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta, que surge del SIGADE, de lo que es el sistema informático de la deuda pública. Luego están los estados contables financieros de la Administración Central, y nos referimos a estados contables y financieros de la Administración Central, a los estados que ustedes conocen de la actividad privada, es decir, al estado de situación patrimonial, al estado de resultados y al estado de evolución del patrimonio neto. Y por último, un informe de la gestión financiera consolidada del sector público nacional, donde debe mostrar los resultados operativos, económicos y financieros en cumplimiento todo esto del presupuesto por programa y de los indicadores, ¿no es cierto?, que tiene ese presupuesto. Y justamente lo que debe contener la cuenta de inversión es comentarios de parte de la contaduría, que es quien lo presenta, sobre el grado de cumplimiento de esos objetivos y metas previstos en el presupuesto, comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública y la gestión financiera de todo el sector público nacional. Ahí ya incluye empresas públicas, organismos públicos, y cuando se refiere a gestión financiera se refiere a todo el movimiento de fondos que ingresaron, no solamente por la administración central, sino también por organismos descentralizados, empresas públicas y obviamente toda la salida de fondos que hubo de todo ese sector público nacional. Esto entonces es a nivel nacional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no preguntaron ninguna consulta por el chat. Bueno. A nivel provincial, la normativa vigente es la Constitución Provincial, artículo 127, inciso 2 y 3, y artículo 169.
El 169 está vinculado a la participación que la Auditoría General de la provincia tiene en el examen técnico de la cuenta general del ejercicio. Y el artículo 127, la participación de la legislatura provincial en el análisis precisamente de la cuenta general del ejercicio. Y está la ley de contabilidad, en el decreto 705/57, que en su artículo 50 establece cuál es el contenido de la cuenta general del ejercicio. Y está la ley 7103, que es la ley de control que vimos, ¿no es cierto?, en las últimas clases, referido a la provincia, donde están establecidos el sistema, la función, los principios del control no jurisdiccional de la gestión de la hacienda pública, que lo trata en el artículo 5, o sea, en la participación del control político que la legislatura hace, el artículo 32 y 33, que está vinculado a la participación de la auditoría en el examen técnico previo al control político, a los fines de que sea tenido en cuenta por la legislatura como, digamos, un aporte técnico que la auditoría le hace en el análisis y evaluación de la cuenta general del ejercicio. En el artículo 127, concretamente establece que al Poder Legislativo le compete aprobar, observar o desechar anualmente la cuenta general del ejercicio que le remite al Poder Ejecutivo antes del 30 de junio, también el 30 de junio es la fecha de presentación, límite de presentación, y la ley 7103 que fija, digamos, que la legislatura, mediante resolución bicameral, ejerce control político de la gestión del Poder Ejecutivo, aprobando, observando o desechando anualmente la cuenta general del ejercicio que el Poder Ejecutivo le remite antes del 30 de junio. Un poco que repite la ley lo que la misma Constitución establece. Y la ley de contabilidad, que fija en el artículo 51 y 53, que la contaduría debe compilar, complementar y remitir al órgano de control externo y al Poder Legislativo la cuenta general del ejercicio. Los estados que contiene la cuenta general del ejercicio de la provincia, y veamos lo que yo les manifestaba inicialmente, no tienen el desarrollo técnico y la evolución normativa técnica que tiene la cuenta de inversión nacional. Entonces vamos a ver que contiene la cuenta general la ejecución presupuestaria, y en eso se detiene bastante el artículo 50 de la ley, determinando qué información de la ejecución presupuestaria en relación a los créditos, o sea, a los gastos, y en relación a los recursos se debe presentar. Y se debe presentar un modelo similar al que ustedes han visto en práctica de la ejecución presupuestaria, donde va un monto original, las modificaciones introducidas durante el ejercicio, un monto definitivo al cierre del ejercicio, y después las distintas etapas de ejecución: compromisos contraídos, saldos no utilizados, compromisos incluidos en orden de pago y residuos pasivos. Por otra parte, está el monto calculado, el efectivamente recaudado, y la diferencia entre lo recaudado y lo calculado en los aspectos vinculados a los recursos. En tercer orden se encuentra la aplicación de recursos al destino en que fueron instituidos, detallando el monto de afectaciones especiales con respecto a cada cuenta de ingresos. En esto debo mencionar que prácticamente este estado está obsoleto, por cuanto ya no hay afectaciones especiales de determinados recursos con respecto a determinados gastos. Esto es un mecanismo técnico que se dejó de elaborar o de funcionar de esa manera allá por los años 90, o sea, miren, ya casi 30 años de que esto ya no se hace de esta forma. Pero como la ley es del 57, entonces todavía se sigue contemplando y nunca se modificó. El punto cuarto, que es el detalle de autorizaciones por aplicaciones del artículo 16 de la ley, son todas las obras y trabajos públicos a ejecutarse en más de un ejercicio,
locaciones de inmueble, todos aquellos contratos que tienen una vigencia de más de un ejercicio, deben ser informados en detalle en este cuarto estado o informe que se presenta a la legislatura como componente de la cuenta general del ejercicio. Y luego está el resultado financiero del ejercicio comparando compromisos contraídos y sumas efectivamente recaudadas, conforme a cómo lo determinan el resultado en los prácticos ustedes, ¿no es cierto? O lo han venido determinando. El movimiento de fondo y valor operado durante el ejercicio, que surge de información de la Tesorería General, la evolución de los residuos pasivos correspondientes al ejercicio anterior, dado que tienen una vigencia, ustedes saben, de un año y perime al final del ejercicio. La situación del tesoro indicando valores activos, pasivos y saldo. La deuda pública clasificada en consolidada y flotante al comienzo y cierre del ejercicio. Cuando se habla de deuda pública consolidada y flotante, en realidad se está mencionando un concepto que técnicamente tampoco ya está en vigencia, porque esto tenía relación a conceptos anteriores, donde la deuda consolidada era la deuda pública que hoy conocemos como deuda pública, y la deuda flotante era la deuda de tesorería, o sea, la deuda a corto plazo, aquella que se tiene que pagar y que simplemente está en trámite en la tesorería. Pero acá la consideran a toda deuda pública, y nosotros ya hace bastante tiempo que la distinguimos entre deuda pública, todo lo que es a largo y a mediano plazo, y deuda de tesorería, aquella que es a corto plazo. Como verán, hay mucha dicotomía técnica precisamente como consecuencia del obsoleto año en que fue, normativamente hablando, ¿no es cierto?, que fue sancionada esta ley. Luego, la situación de los bienes del Estado y los organismos descentralizados a cuyo efecto los términos del ejercicio de estos se ajustan a lo que establece el artículo 4. O sea, se presentan también los estados contables de los organismos descentralizados. Como verán, en definitiva, la cuenta general del ejercicio de la provincia tiene como importancia, como importante, los estados de ejecución presupuestaria, ¿sí? Y el resto de la información tiene que ver toda con la ejecución presupuestaria, o sea, el viejo modelo que antes que se desarrolle técnicamente nuestra profesión, contaba, como yo les decía, con el principal estado de ejecución presupuestario y anexos o complementarios a ese estado, como son en definitiva cada uno de estos estados que se presentan, salvo el de la situación del tesoro, el de la deuda pública y el de los bienes del Estado, que nos están mostrando la situación de la tesorería, de la deuda pública y de los bienes patrimoniales, ¿sí? Que en definitiva, eso siempre fueron la base sobre la cual se establecía el contenido de la cuenta de inversión o cuenta general del ejercicio en la mayoría de los estados provinciales argentinos. O sea, lo que es ejecución del presupuesto, situación del tesoro, deuda pública y bienes del Estado, bienes patrimoniales del Estado. Bueno, esto es cuenta general del ejercicio, y antes de pasar al segundo tema que tenemos para hoy, que es responsabilidad del Estado, les pido que lo que tengan duda, por favor, Profesor, consulten. si hay una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de que se rechace la cuenta general del ejercicio? Bueno, la ley establece actualmente 3 variantes del tratamiento de la cuenta. Se puede aprobar la cuenta sin más trámites. Se puede aprobar con observaciones, donde la contaduría deberá tener en cuenta esas observaciones y hacer las correcciones necesarias para los próximos ejercicios, o se puede desechar la cuenta general del ejercicio. Desechar la cuenta general del ejercicio es una situación política muy significativa. En general, les cuento, son muy pocas las oportunidades que se han dado en nuestro país
de que se deseche la cuenta general del ejercicio. Porque para un gobierno en ejecución, para un gobierno en ejercicio, que le desechen una cuenta general del ejercicio implica ni más ni menos que se tenga que ir del gobierno. Esto pasó en Francia no hace mucho tiempo, donde desecharon una cuenta general y lo obligaron al primer ministro a renunciar. También pasó en Italia, también no hace mucho tiempo, estoy hablando de los últimos 20 años. Pero en la Argentina, las últimas cuentas desechadas fueron cuentas correspondientes a gobiernos que ya se habían retirado, que ya se habían ido del gobierno, que fue el caso del proceso militar, que como no había Congreso ni legislatura, todas las cuentas generales de ejercicio desde el año 76 hasta el año 83 estaban sin tratamiento. Cuando volvió el Congreso de la Nación a finales del 83 y asume Alfonsín la presidencia, todas esas cuentas generales la contaduría las tenía sin tratar legislativamente. Y se trataron en el año 85 todas las cuentas juntas y se las desechó a todas. Pero ya no hubo ninguna consecuencia política porque ya estaba el gobierno democrático y los militares ya se habían ido del gobierno hacía 2 años. Por lo tanto, no hubo una consecuencia política importante. De todas maneras, fue toda una significancia política que el Congreso de la Nación rechace las 6 cuentas de los periodos correspondientes al proceso militar, o 7 cuentas, porque eran 76 y 83. Porque Alfonsín asume el 10 de diciembre, o sea, prácticamente el ejercicio lo habían ejecutado el gobierno del proceso militar. Pero como les digo, en otros países se ha dado para un gobierno en ejercicio que el desechar la cuenta implique, ¿no es cierto?, una crisis gubernamental importante y lo obliga al primer ministro o al presidente a tener que renunciar como consecuencia de desechar la cuenta. Porque el desechar la cuenta implica que no se ha hecho nada bien en la gestión respecto a lo que el Congreso o la legislatura estableció. Con lo cual, digamos, hay una suerte de rechazo a toda la gestión por parte del Congreso, del Parlamento, de la gestión del Poder Ejecutivo. ¿Alguna otra consulta? No, no hay ninguna otra pregunta. Bueno. Entonces continuamos. Y vamos a entrar entonces en el otro tema, responsabilidad de los funcionarios públicos. La responsabilidad de los funcionarios públicos dijimos que es una consecuencia del control. Porque precisamente el control puede establecer, a través de los informes, de los estados contables, sobre todo las auditorías que se realicen, financieras, de legalidad o de gestión, se puede establecer, ¿no es cierto? Ya dijimos distintos tipos de observaciones que pueden ser irregularidades y que pueden ser también ilícitos. Y donde allí entra a jugar la responsabilidad que los funcionarios públicos intervinientes en esos hechos han tenido y cuál es la significancia de esa responsabilidad de uno u otro, porque algunos tienen mayor responsabilidad que otros, ya sea porque jerárquicamente son más importantes o porque la decisión estuvo tomada por unos sin control de otros, ¿verdad? Y allí entonces la responsabilidad pasa a ser una consecuencia del control público. Pero la responsabilidad es algo mucho más importante y previo al control, porque la responsabilidad está ligada estrictamente a la representatividad. Fundamentalmente en aquellos cargos de mayor jerarquía, que mayor responsabilidad tienen precisamente, porque esa responsabilidad surge de la representatividad. O sea, el mecanismo
democrático que tenemos vigente en el país y en la mayoría de los países occidentales, ¿no es cierto? Y buena parte de los países del mundo, convengamos. Quienes gobiernan, quienes conducen un Estado, son aquellos electos o elegidos por el pueblo de la nación, de ese Estado. Con lo cual le da una representatividad. Esa representatividad es decirle, ustedes van a conducir, tienen el aval nuestro, ejerzan la conducción conforme a lo que establece una constitución o una norma fundamental que fija, ¿no es cierto?, todas las reglas de convivencia que hay en esa sociedad. Pero a la par de esa representatividad, le da la responsabilidad de rendir cuenta de lo que ha hecho y de lo que hace con esa representatividad. Es decir, es el típico mecanismo conjunto, responsabilidad vinculado a la representatividad. Por eso decimos acá que es propio de la democracia como forma de gobierno, donde existe una soberanía del pueblo, el pueblo es el soberano, ¿sí?, el que establece las reglas y la forma en que se va a fijar y determinar cómo gobernar. Eso se hace a través de la Constitución, donde también se fija el mecanismo y la forma de gobierno, y se establece también el vínculo de la representatividad entre ese pueblo soberano y quienes conducen políticamente al Estado. Y allí surge entonces la responsabilidad. De esa manera, entonces, la responsabilidad de los funcionarios públicos deriva directamente del vínculo agente-Estado, porque además de quienes conducen el gobierno, que tienen la representatividad del pueblo, hay un conjunto de funcionarios o agentes, ¿no es cierto?, que trabajan en el Estado y que también forman parte de aquellos a los cuales se le exigirá también responsabilidad en el caso de alguna acción indebida o no correspondiente que pudieran haber cometido. Y esa es una derivación directa ya del vínculo agente-Estado, ¿sí? Alguien que trabaja en el Estado, que es funcionario público, que cumple una función pública precisamente. Recordemos que función pública es toda aquella tarea que se realiza dentro del Estado, en cualquiera de las condiciones laborales, ya sea de planta permanente, ya sea contratado, ya sea con cargo político, cualquiera fuera la relación, ¿verdad? Hay una relación directa entre agente y Estado, que lo hace al que cumple la función pública, que se denomina funcionario público o agente público, lo hace el representante del Estado, porque ejerce su representación en el trato con los ciudadanos y con los demás componentes de esa sociedad. Entonces, es una derivación directa. Por otra parte, una esencia de la democracia y representatividad, como ya dijimos, para quienes tienen los cargos de mayor responsabilidad, porque allí se le confía la titularidad de los recursos públicos, ¿sí?, que son recaudados precisamente por el Estado. También se les establece la garantía protectora de todos los derechos individuales y se le pide, por otra parte, una administración de los recursos en forma eficiente, eficaz y económica. Y entonces, todos estos componentes, de alguna manera, están dentro de la órbita de lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y hay distintos tipos de responsabilidades. Las principales, podemos decir que son la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Aun cuando también hay otros tipos de responsabilidades que ya la vamos a ver. Pero estas cuatro son las fundamentales que se establecen. La responsabilidad política con los funcionarios de mayor jerarquía, aquellos que tienen la conducción política del país y donde juega bastante el tema
de la representatividad vinculada a esa responsabilidad. La responsabilidad penal y civil está basada fundamentalmente en las normas penales o civiles que se contravienen, que no se respetan, ¿sí? Y que de alguna manera hacen que se tenga que utilizar ese Código Penal y Civil para juzgar a una persona funcionaria del Estado. Y la responsabilidad administrativa, que a diferencia de la responsabilidad política, se aplica para todos aquellos agentes del Estado de menor jerarquía y que funcionan como trabajadores del Estado, en definitiva. ¿Alguna consulta? Sí, hay una pregunta. A su Sí. criterio, soberanía del pueblo, o sea, el término soberanía del pueblo, ¿no ha quedado obsoleto en la actualidad, dado que los grupos de poder no son precisamente el pueblo? Está buena la pregunta. Tanto hemos hablado de obsoleto y de las normas obsoletas, que un principio tan elemental de una democracia como es la soberanía de los pueblos haya quedado obsoleto. Buena la pregunta, muy buena. No debería quedar para nada, porque la Constitución es muy clara en eso. El pueblo es el soberano. Pero sí, la pucha, con el andar de estos últimos años y con este capitalismo exacerbado que nos toca vivir, no en la Argentina, en el mundo entero, los grupos de presión y las corporaciones económicas sin duda han adquirido mucho más trascendencia que el pueblo soberano. Y tienen mucha más incidencia, sobre todo en la sanción de las leyes y de las normas, con las presiones que ejercen sobre los gobiernos, que el propio pueblo. Sí, la pucha que sí. Buena pregunta, no sé quién la realizó, pero realmente vale la pena rescatarlo. Y podría ser motivo de una charla, pero de una conferencia completa, ¿no? De 2 horas, el tema. ¿Cómo está la soberanía del pueblo en estos tiempos? Podemos hablar mucho de eso. Pero sí, esta soberanía del pueblo se ve en gran parte, hoy por hoy, condicionada fundamentalmente por el accionar de las corporaciones económicas, por las corporaciones periodísticas también, por qué no decirlo, ¿sí? Que tienen una incidencia muy significativa en el desenvolvimiento de las sociedades hoy por hoy. No en la Argentina, tan solo, ¿no? En todo el mundo, según mi criterio. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna más. Dice que bueno, que muchas gracias y que tal cual para debatir. Bueno, ya podemos preparar alguna charla sobre ese tema. Les prometo que podemos hacerlo. Son temas muy importantes, muy actuales, donde deberíamos tomar conciencia de que no hay que escatimarle a la posibilidad de debatirlo. Pero lo bueno de estos debates sería poder organizarlos presencialmente en el salón de actos que tiene la facultad y con la presencia no de un solo profesor, sino quizás de 3 o 4 profesores, de tal manera que allí se debata a partir de la visión que cada uno puede tener, a los fines de que los alumnos puedan extraer de esa manera, y bien democráticamente, lo más democráticamente posible, saldos positivos del pensamiento que puedan tener cada uno de los profesores. Un tema lindo para tratarlo y que podría ser motivo de un debate público con la participación de los estudiantes. Así que a quien las formuló esa pregunta, desde ya le voy pidiendo que vaya pensando en hacer una presentación de la cual me sumo para que lo conversemos públicamente en la facultad. Bueno, no hay otra consulta entonces por ahora. No, por el momento no. La responsabilidad política
varían los medios para hacerla efectiva. Digamos, hay distintas visiones, versiones de cómo encarar esa responsabilidad política. En general, se instituye a través de un juicio político, como lo tenemos acá en la Argentina, tomando el modelo de Estados Unidos, además. Es una responsabilidad que lo trata el derecho constitucional, porque es la Constitución, precisamente, la que lo reglamenta y lo regula al juicio político. Se funda en el principio del control de los poderes de gobierno. ¿Se acuerdan cuando vimos los mecanismos de control institucional? Decíamos que el juicio político era una facultad que tenía el poder legislativo para controlarlo al poder ejecutivo y al poder judicial, pero a las autoridades máximas de ambos poderes, no a todos los miembros, sino a las autoridades máximas de ambos poderes. Porque el resto de los miembros, ¿no es cierto?, que están bajo las órbitas de esas autoridades máximas, pueden finalizar su función con la solicitud de renuncia que le hagan las máximas autoridades, ¿cierto? Un ministro de cualquier área de gobierno se va porque el presidente le pide la renuncia. Pero en cambio al presidente nadie le puede pedir la renuncia. Al vicepresidente puede llegar el presidente, pero tampoco tiene facultad el presidente para pedirle la renuncia al vicepresidente. Porque como son cargos electivos, en realidad son solamente los representantes del pueblo los que a través de un juicio político pueden hacer que culmine su función, culmine su mandato. Sobre este tema quiero mencionar lo siguiente. Debo reconocer, no yo, sino las instituciones deben reconocer, que es un mecanismo muy poco usado. Fíjense en que yo, cuando me puse a escribir mi libro Control Público y Gubernamental, y analizaba el control institucional, y vinculado justamente al tema del juicio político, rastreé un poco los antecedentes de este mecanismo de control, cómo habían funcionado en los distintos países. Y aquí que me di con la novedad que en Estados Unidos nunca fue usado, por ejemplo. Estados Unidos. Se puso el mecanismo a funcionar con la presidencia de Nixon, cuando a Nixon le descubren todos unos procedimientos de inteligencia totalmente ilegal que tenía con respecto a los otros partidos políticos y a la oposición del gobierno. Una cosa más o menos similar como la que se está destapando actualmente, que pasaba, ¿no es cierto?, durante el gobierno anterior, que la prensa lo está difundiendo. Entonces, cuando se iba a realizar, se inició el proceso para hacerle un juicio político a Richard Nixon en la década del 70, en Estados Unidos, hace 50 años atrás, y resulta que Nixon renunció, con lo cual ya no había motivo para seguir el juicio político, porque el juicio político es para que se vaya el funcionario. Como él se fue por su medio, entendiendo de que ya no tenía sentido quedarse cuando lo habían descubierto con esta situación totalmente ilegal, que en Estados Unidos además se sanciona de una manera mucho más fuerte y dura que acá en la Argentina, como otros tantos delitos que acá tampoco se sancionan, convengamos. Entonces, no se llegó a activar el proceso de juicio político en su totalidad. Hace poco tiempo, el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, a Trump se le inició un proceso similar, pero que nunca llegó a convertirse en un verdadero juicio porque antes de comenzar el tratamiento, el Senado rechazó de plano la posibilidad de iniciar el proceso judicial político en el Congreso de Estados Unidos, donde había una acusación hecha por diputados, por los representantes de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, equivalente a la Cámara de Diputados nuestro,
y que habían iniciado toda una acusación a Donald Trump para iniciarle precisamente un juicio político, que al final el Senado se lo rechaza y nunca se pudo llevar adelante, ni siquiera los alegatos, ni la prueba de dicho proceso iniciado por los representantes en Estados Unidos. Son los únicos antecedentes que hay en Estados Unidos. Y vamos a la Argentina. Lo tomo de Estados Unidos porque de alguna manera este mecanismo lo trajo Alberdi cuando se sancionó la Constitución Nacional en 1853, tomando el modelo de Estados Unidos, el modelo que tanto Hamilton como Madison, los creadores de la Constitución norteamericana, habían ideado para el funcionamiento democrático de Estados Unidos un siglo antes que se sancionara nuestra Constitución. Y en la Argentina tampoco se utilizó este mecanismo constitucional en ningún momento. Es decir, no hay ningún antecedente de un juicio político llevado a cabo contra el presidente o el vicepresidente del país. Vaya si hubiera sido necesario, quizás, en los últimos tiempos, realizar un proceso judicial de esas características, sobre todo contra el vicepresidente, ¿no es cierto?, a quien se le ha hecho una serie de acusaciones, y donde inclusive hay todo un sector político del país que sigue insistiendo en que esas acusaciones fueron total y absolutamente infundamentadas, y donde inclusive hoy hay una acusación de este lado hacia el sector judicial que lo sancionó, justamente porque, según lo que leí en la prensa últimamente, habría algunos elementos de prueba utilizados cuando se lo sentenció al ex vicepresidente, que no estarían o no condicen con la realidad. Pero bueno, todo esto se hubiera solucionado si se hubiera llevado adelante un proceso de juicio político, donde seguramente los legisladores hubieran podido encontrar muchos mejores elementos que los jueces, porque además la participación de todos los legisladores en un proceso de investigación como este hubiera dado a la luz la verdad o la realidad, o lo más cercano a la verdad y a la realidad, que un proceso judicial bastante oscuro, donde inclusive no han intervenido, o mejor dicho, han intervenido jueces muy cuestionados, y donde evidentemente la ciudadanía no tiene en claro verdaderamente lo que ha pasado en los hechos de la realidad, con los hechos de la realidad de esa situación. Miren ustedes lo bien que le hubiera venido. Y sin embargo no tuvimos proceso de juicio político en los últimos tiempos en la Argentina. Y en la provincia de Salta, concretamente, hay un antecedente provincial del año 91, donde se le realizó juicio político al vicegobernador y se lo obligó a renunciar, se lo eliminó de la función con el proceso del juicio político. Se lo sancionó y tuvo que irse del gobierno. Pero un proceso muy teñido de una interna partidaria muy fuerte y muy dura en ese momento del entonces partido gobernante, donde estaban enfrentados dos sectores y a los cuales uno de esos sectores pertenecía al gobernador y al otro sector pertenecía el vicegobernador, y todo el proceso lo llevó el sector que llevaba adelante, donde estaba el gobernador, en contra de ese vicegobernador. Pero en realidad podría haberse activado estos mecanismos, sobre todo a la luz de muchas cuestiones muy irregulares en los últimos tiempos en nuestro país, en nuestra provincia, se podría haber activado como para que la sociedad tenga mucho más claridad de lo que verdaderamente viene pasando en el manejo de la cosa pública. Contador. Sí. Por este medio lo destituyeron a Fernando Collor de Mello en Brasil, ¿no?
Sí, en Brasil sí. En Brasil sí hay un antecedente, efectivamente, de Fernando Collor de Mello. Sí, 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 lo destituyeron. Y también la destituyeron a Dilma Rousseff, Rousseff, la presidenta hace 5 o 6 años atrás. También la destituyeron por un juicio político. Pero en nuestro país no es un mecanismo muy usado, muy utilizado. Bueno, responsabilidad penal. Independientemente de porque, ojo, los ámbitos político, penal, civil y administrativo son 4 ámbitos distintos que pueden llevar inclusive a que se utilice 3 de ellos para juzgar a un funcionario. Se le puede hacer juicio político, donde se le juzga la gestión de gobierno, ¿sí? Pero el penal corresponde al derecho público y constituyen, la responsabilidad penal se aplica cuando se cometen infracciones consideradas delitos por el Código Penal. Y esas infracciones pueden ser de tipo doloso o culposo, o sea, que son involuntarios o voluntarios, digamos, ¿sí? Esto implica el doloso o el culposo. ¿Cuáles son los delitos que se cometen y que obligan a que al funcionario lo juzgue la justicia penal? El cohecho, más comúnmente denominado coima, el tráfico de influencia y soborno, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles con el cargo, es decir, cuando uno asume un cargo y realiza negociaciones que tienen que ver con ese cargo, donde está utilizando ese cargo para realizar negocios en beneficio particular. Las exacciones ilegales, o más comúnmente denominados robos, los incumplimientos en la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales. Estos son los delitos más relevantes que hay en el Código Penal, pero hay otros delitos más. Lo que hace que un funcionario se le puede hacer un juicio político y a la vez un juicio penal. Y a la vez, vamos a ver ahora, un juicio civil. Porque la justicia civil lo que juzga ya no son los delitos cometidos que de alguna manera están contemplados todos en el Código Penal, sino acá la responsabilidad civil está vinculada con los daños ocasionados a terceros ajenos de la administración por el mal actuar del funcionario, y allí es donde juega más la figura de doloso culposo, porque eso incluye la responsabilidad patrimonial, y el marco es el Código Civil. Acá, ¿qué es lo más significativo de la responsabilidad civil? El daño que se le pueda producir a tercero o al propio Estado por parte del funcionario. Supongamos que un chofer de la administración pública choque un auto alcoholizado, una camioneta alcoholizada, porque en general tienen camioneta, ¿no es cierto?, los funcionarios. Choque una camioneta alcoholizada y le cause un daño al vehículo bastante importante. Le aplican la responsabilidad civil, más allá de la disciplinaria, que ya vamos a ver de qué se trata, pero le aplican y debe hacerse cargo de todos los daños que le causó a ese bien público, a ese bien del Estado. Como también al funcionario que ocasiona daños a terceros, a bienes de terceros, a bienes patrimoniales de terceros. Con lo cual, digamos, también se le aplica la responsabilidad civil, independientemente de la penal e independientemente de la política. Por lo tanto, un funcionario político se lo puede juzgar en 3 ámbitos diferentes: en la responsabilidad política, en la penal o civil para las autoridades de mayor jerarquía, o la responsabilidad penal, civil y administrativa, que es precisamente, o disciplinaria, que es aquella responsabilidad que cubre a los funcionarios o agentes públicos de carrera, digamos, no aquellos elegidos por el pueblo, sino de carrera. Y donde al cometer algún tipo de indisciplina, de acto de indisciplina, ¿no es cierto?, se le aplica esta responsabilidad.
que se hace efectiva mediante el poder disciplinario de la administración, es ante la falta de servicio cometida por la gente, y que alcanza a los funcionarios y agentes de sus funciones. Se funda en la autoprotección de la organización. Entonces, cuando falta un agente y no tiene justificada esa falta, o cuando se retira del trabajo, o cuando incumple determinados reglamentos o procedimientos de trabajo, se le aplica esta responsabilidad administrativa. Es para el personal dependiente del Estado, es para el comúnmente denominado funcionario de planta permanente o planta temporaria o planta política, pero no aquellos que tienen los mayores cargos de jerarquía, que ahí va la responsabilidad política exclusivamente. Contador, ¿Cómo se hace? Sí. ¿cuál podría ser un ejemplo de la responsabilidad administrativa o disciplinaria? Cualquier empleado o agente del Estado, ¿sí?, que comete una infracción, por ejemplo, un acto de indisciplina, no justifica una falta y no la justifica, ¿no es cierto? No pide asistencia médica, no demuestra que está verdaderamente enfermo y bueno, le aplican la sanción, que ya vamos a ver de qué se trata. Algún agente que choque una camioneta, que además de la responsabilidad civil también se le aplica a la administrativa y también lo sancionan precisamente por haber cometido esa falta. Miren, hay miles de faltas que cometen los empleados públicos. Algunos casos bastante risueños, inclusive, no sé, se alcoholizan durante las horas de trabajo, se escapan durante las horas de trabajo, qué sé yo. Muchas de esas actos de indisciplina, fundamentalmente. Y allí las sanciones que se aplican están entre la amonestación, entre la suspensión, lo suspenden a la gente por 2 o 3 días, con lo cual no cobra el sueldo por esos días, y la máxima es la exoneración, cuando ya hay una falta muy grave, donde lo exoneran de la administración pública, es decir, lo sacan de la planta de personal de la administración pública. ¿Se entiende esto? Sí, sí se entendió y no hay más preguntas. Bueno. Hay otros tipos de responsabilidades menores, aparte de las 4 que vimos, que son las más importantes, que está para nosotros, para los contadores, la responsabilidad contable, que es aquella que nosotros tenemos que ejercer con el ejercicio de la profesión y que nos aplican en general cuando nosotros no cumplimos adecuadamente el ejercicio de nuestra profesión, donde también está la responsabilidad profesional, cuya sanción se aplica con las normas del Consejo Profesional y el Código de Ética que aplica el Consejo Profesional precisamente a los profesionales que no cumplen con un buen ejercicio de la profesión. Está la responsabilidad fiscal, en general la ejercen aquellos funcionarios del Ministerio de Economía por incumplir las normas referidas a esa responsabilidad establecidas por la ley nacional y la ley provincial sancionadas al efecto. Y está la responsabilidad ética, que ya es una cuestión inherente a la persona, al ser humano, y que va más allá de todo el resto de las responsabilidades, y que de alguna manera debería regular todo el conjunto de responsabilidades. La responsabilidad ética, que es la que vamos a ver un poco la clase que viene. Y por último... Profesor. Sí. Sí, antes de que avance, hay una pregunta. Para la responsabilidad penal o civil, previo se necesita un juicio político, y los fueros, en este caso, ¿en qué influyen? No, para responsabilidad penal o civil no se necesita responsabilidad política previa, salvo para aquellos funcionarios de alta jerarquía, ¿sí?
La responsabilidad penal y civil se aplica a todos los funcionarios públicos, desde el más alto hasta el menor. Esos dos se aplican siempre, a todos. La penal y la civil según la que corresponda. Si hay delitos penales, se aplica la penal. Si hay daño al Estado o a particulares, siendo funcionarios del Estado, se aplica la responsabilidad civil. Luego, la responsabilidad política se aplica a los funcionarios de más alto rango y la responsabilidad administrativa a los agentes del Estado que son personal de la planta del Estado, ¿no es cierto? No aquellos elegidos por el pueblo, sino a los personales de la planta. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. ¿Los fueros en qué influyen? Los fueros. Bueno, hoy ya prácticamente no influyen los fueros. Uno puede tener fuero, pero los juicios siguen adelante. De hecho, lo hemos visto en los últimos tiempos. Lo que sí, para condenarlo al funcionario, sí previamente lo tienen que eliminar de los fueros. ¿Sí? Que es lo que pasó un poco con el ex ministro Devido, al que previamente a sancionarlo y a sentenciarlo, lo expulsaron del Congreso Nacional. Es decir, le sacaron los fueros y lo eliminaron del Congreso. ¿Sí? ¿Algo más? No, no hay más consultas. Bueno, entonces, por último, les tengo que mencionar el tema de un concepto nuevo, moderno, que tiene que ver mucho con la ética pública y que se llama accountability, que ustedes seguramente van a escuchar nombrar de ahora en más, y la mayoría de los libros modernos lo contempla como un concepto más de control. La accountability es una responsabilidad o responsabilización, como se aplica, como se le puede denominar, basado fundamentalmente en los preceptos éticos. Es decir, la accountability es la rendición de cuenta hecha por un funcionario en función no de una norma que se le exige, sino del cumplimiento de un principio ético donde si ejerce una representatividad, rinde cuenta por esa responsabilidad que se le asignó. Eso es lo que en los países anglosajones se denomina accountability, y que acá en la Argentina no tiene una traducción literal del término. Se le dice responsabilización, pero no es tan así, porque en realidad accountability incluye la facultad de rendir cuentas, de asumir la responsabilidad, sí. Es decir, una serie de conceptos que son mucho más contenedores que lo que puede ser la palabra responsabilización. A tal punto que uno de los profesores más destacados que hay en materia de administración pública en el país, y que es el director de la maestría de administración pública en la Universidad de Buenos Aires, que se llama Oscar Oslak, que seguramente alguno de ustedes lo ha sentido nombrar, siempre menciona que esta palabra no tiene traducción en el español porque lamentablemente los latinos muy poco la utilizan. Y posiblemente sea por eso que no tenga traducción la palabra accountability, porque acá es muy, muy difícil encontrar en los países latinoamericanos, fundamentalmente, de alguna forma, alguien que rinda cuenta sin necesidad de que haya una norma que lo exija. Habiendo una norma que lo exija, muchas veces es dificultoso conseguir que los funcionarios rindan cuenta. ¿Se imaginan si no la hubiera? Bueno, los anglosajones, por el contrario, han avanzado con esta digamos, con este instituto de la accountability para rendir cuentas sin necesidad de que exista una norma que se lo exija.
Este concepto va mucho más allá, por supuesto, es mucho más amplio. Nosotros lo desarrollamos en la materia control público que damos como optativa en la carrera, y yo lo tengo también en un capítulo del libro, pero es un tema mucho más amplio para tratar. De todas formas, se lo quería incorporar, se lo quería introducir un poco para que cuando vean esta palabra en la bibliografía, sepan de qué se trata entonces. Acuérdense, accountability, un concepto de control público que creo que se viene para los tiempos nuevos. Y ojalá que acá en la Argentina se desarrolle convenientemente. Con esto terminamos la clase de hoy. Hay dos preguntas. Sí, por supuesto. La Eh, escuchamos. ¿Este concepto lo introdujo la licenciada Lerner? No, no, no. Es un concepto que surge fundamentalmente de la bibliografía estadounidense e inglesa. Por eso es un concepto anglosajón, ¿sí? A tal punto que en Estados Unidos, en lugar de denominarse auditoría, ya tiene un nombre más complejo, el órgano de control externo del Estado Nacional de Estados Unidos, que incluye la palabra accountability. Contador, y la otra pregunta es si sería más o menos como una responsabilidad relacionada con la ética. Tiene que ver con la ética, sí, sí, sí. Por eso les decía, es algo que viene fundamentalmente por el accionar del ser humano sin necesidad de una norma. Otra pregunta es, ¿cómo influye la estabilidad del empleo público establecida en la Constitución para aplicar las sanciones? No, hay un régimen de empleo público que fija precisamente todo el cúmulo de todo un estatuto donde se establecen precisamente las sanciones que se aplican como consecuencia de las faltas. Por las distintas faltas que se cometen, está establecido una gradualidad de sanciones que llega hasta la exoneración cuando esa falta es muy grave. Independientemente de la estabilidad, si hay razones fundadas y se lleva un proceso en general, la responsabilidad administrativa se inicia un sumario donde la gente tiene el derecho de defensa y puede concurrir inclusive hasta con un abogado. Esos sumarios se hacen en la dirección de personal, en gran parte de las que se llevan adelante. Y es todo un proceso judicial administrativo, digamos. Ese sumario, y luego, luego de los alegatos de los funcionarios acusadores y de la defensa, se establece la sentencia definitiva, es decir, se da el veredicto definitivo sobre la sanción a aplicar. Ahora, en las faltas menores, ya lo resuelve directamente la jerarquía en función de lo que el Estatuto del Empleo Público establece, que ahí están ya catalogados las faltas y la sanción que les corresponde. ¿Algo más? No, quedó muy claro y no hay más preguntas. Bueno, muy bien, chicos, entonces empiecen a estudiar porque ya se vienen los parciales definitivos. Y el lunes, martes, le estamos informando sobre todo el procedimiento que vamos a utilizar. Así que estamos en contacto, les deseo un buen fin de semana y el martes los veo en la última clase que vamos a desarrollar este año en nuestra materia. Saludos a todos. Muchas gracias, dicen. Bueno, muy bien. Entonces